Efectivamente, por mi parte, encantado de estar ante ustedes y agradecer ante todo a mis presentadores tan amables. Y efectivamente, lo que ha dicho tanto Mercedes como Juan Meira, es una realidad que muchas veces hemos planteado, la desproporción tan enorme que hay entre la presencia que los medios, particularmente El País, el diario El País, el grupo Prisa, ¿verdad?, hacen, para que entiendan a qué me refiero, pues la desproporción tan grande entre la presencia que dan a libros míos, que a veces es nula, y luego pues el éxito de público que tienen. Porque sí que hay una... Es decir, por ejemplo, El mito de la cultura, que El País no se dignó a decir una línea, tenía 10 ediciones, traducido al alemán, por ejemplo. Entonces se ve claramente que hay no un desconocimiento, sino una ignorancia culpable. Pero vamos, muy bien, ese es un componente de la realidad. Y eso me atengo. Bueno, pues entrando ya en el asunto, en el tema este, de la democracia, pues naturalmente ustedes comprenderán que voy a hacer una exposición esquemática del libro porque necesitaría mucho tiempo, muchas horas. Voy a hacer simplemente un esbozo para orientar al público por dónde voy. Pues vamos a empezar por el nombre, Panfleto contra la democracia, realmente existente. El nombre. Yo tengo que decir, aunque luego la editorial me omitió, bueno, con consentimiento mío, vamos, yo recibí una invitación de la editorial La Esfera de los Libros del Mundo si quería escribir un panfleto contra la democracia, con el título. El título no lo inventé yo. Panfleto contra la democracia. Y yo dije que no tenía inconveniente, me parecía muy bien, siempre que pusieran como subtítulo Panfleto contra la democracia realmente existente. Y esto lo expliqué yo en el libro, expliqué todo esto, pero luego al salir ya el libro, pues me llamaron de la editorial que había cambiado el staff y dije, hombre, es que no tenemos la costumbre de que los autores digan que están encargados de la obra. Pues, y a usted no le importa quitar esto, a mí qué más me da. Total, quitaron un párrafo donde explicaba esto, por eso hay que contarlo para que se sepa que esto, que no es que yo tenía que dar un mensaje, ¿no? Si es que me lo pidieron y yo lo ajusté, lo rectifiqué para hacerlo posible. De manera que entonces, Panfleto contra la democracia realmente existente es un título a medias entre la editorial de La Esfera y el que les habla. ¿Y por qué panfleto? ¿Por qué panfleto? Bueno, pues panfleto es un término conocido. Panfleto, la palabra panfleto en el lenguaje cotidiano, pues suena por la idea que yo tengo, aunque no es la correcta, su origen, suena pues a un tocho, ¿verdad? Un panfleto, a un tocho indigesto que va contra alguien, ¿verdad? Y se diferencia de libelo, que es un panfletito, ¿verdad? Sin embargo, etimológicamente panflet, bueno, no voy a detenerme en este momento. Panflet es una palabra que viene del inglés y significa precisamente delgado, pequeño, ¿no? Pero, y siempre tiene un contenido, pues, agresivo, siempre va contra alguien. El panfleto es un escrito que va siempre contra alguien y que no tiene propiamente un contenido científico, sino más bien político o filosófico, ¿verdad? Pero Courier, un famoso escritor francés, en 1824, que me acuerdo muy bien porque es un siglo antes del año que yo nací, ¿verdad? 1824, pues entonces escribió un famoso libro llamado Panfleto de los panfletos, que ha sido muy citado, y en donde más o menos intentó pues reivindicar el género literario panfleto. Pues más o menos haciendo ver que el panfleto era un escrito que era la forma casi única de exponer ideas importantes y reivindicó, nada menos como panfletos, pues nada menos que a las Filípicas de Demóstenes y nada menos que a las Provinciales de Pascal, que son panfletos. Y efectivamente, siguiendo en la lista, pues yo reivindico también como panfletos, pues qué sé yo, al Novum Organum de Bacon, al Manifiesto Comunista de Marx y así sucesivamente, ¿no? Que son realmente panfletos, completamente panfletos. Es que la palabra panfleto, teniendo estos antecedentes, a pesar del aspecto pues, que tiene pues, vulgar y grosero, ¿verdad? Sin embargo, no lo es. Literariamente tiene una tradición que no lo es. Entonces, en ese sentido, en el panfleto contra la democracia realmente existente, ajustándome al género literario del panfleto,
lo que yo he buscado es hacer una exposición que no sea científica, ¿no? Porque entonces sería panfleto, sería un tratado, que no es científica, pero que es filosófica, porque precisamente nosotros, como ya ha apuntado Mercedes, no entendemos la filosofía como una ciencia, ¿verdad? Es cierto que se habla de la ciencia del derecho, de la ciencia del derecho constitucional, ¿verdad? Precisamente acabo de recibir un correo de un catedrático de Derecho Constitucional de Madrid, pero en privado, donde se muestra encantado con mis conceptos y dice que desborda los conceptos de los científicos. Hoy lo recibí, ¿verdad? Y entonces, quiero decir que estos juicios que recibes privadamente, que no aparecen en los periódicos, también existen realmente, ¿no? Y entonces, gente que se siente muy satisfecha y muy recompensada por llamarse científicos, incluso se ponen bata blanca, ¿verdad?, para fingir que no lo son, como natural, es puras técnicas. Entonces, nosotros entendemos la filosofía no como una ciencia, pero tampoco como una especie de discurso irracional, todo lo contrario, sino como un discurso que presupone ciencias previamente dadas, pero que naturalmente se mantiene en unos niveles que nos llamamos de las ideas con mayúscula, que se diferencia de lo que llamamos los conceptos, tanto de la técnica como de la ciencia en general, ¿no? Es decir, el concepto de triángulo pues es un concepto geométrico, ¿no? Pero el concepto de simplejo ya desborda la geometría, es una idea. Entonces, el panfleto contra la democracia pues tiene que ser necesariamente una exposición de carácter filosófico y dirigida casi explícitamente en contradiálogo. Es decir, ¿contra qué va dirigido el panfleto contra la democracia? ¿Contra la democracia? Pues no, propiamente. Aquí viene el primer punto realmente difícil, que voy a intentar aclararlo, porque aquí entramos en una de las cuestiones que es la clave del asunto. Una especie de enredo objetivo, pero que no es culpa mía, sino que es de la realidad, como voy a intentar demostrarlo a ustedes. De manera que entonces se me dice, entonces usted va contra la democracia. No, yo voy contra la idea de democracia, la idea de democracia con mayúscula. ¿Y eso qué es? Sí, voy contra la idea de democracia, pero resulta que la idea de democracia está en el fondo de la democracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lo que estoy diciendo. Resulta que la democracia que realmente existe está bosquejada, trazada, acuñada desde una idea fundamentalista de democracia que es precisamente contra la que se dirige este panfleto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no va contra la democracia? Pues no en la medida en que no implica esa idea, pero en la medida que la implica, sí. Y como resulta que la implica mucho más de lo que parece, pues entonces la crítica va en cierto modo contra la línea de flotación de la propia democracia realmente existente, porque realmente existente quiere decir la que realmente existe envuelta bajo la idea de democracia. Esto yo creo que no es ninguna Matías. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente tratar de mostrar que cuando la gente habla de democracia, pues está viendo cosas clarísimas, evidentes, cuando habla del gobierno del pueblo, de la división de los tres poderes, es todo clarísimo. Pero naturalmente ahí es la oscuridad. Es que está funcionando con una idea de democracia que es aquella que está sometida a la crítica en este libro, por lo menos, ¿verdad? Bien. La situación es parecida a la siguiente, porque la idea fundamentalista yo aquí la contrapongo con una idea funcionalista, para llamarla de algún modo, en el sentido de las ideas funcionales, que aquí no es oportuno extenderse sobre el asunto. Y se dirá, bueno, pero ¿qué más da? Si en el panfleto se critican las ideas, pues ¿qué más da? ¿Qué más da? A fin de cuentas, la democracia real pues, sigue funcionando y no es afectada en absoluto porque sea vista desde una idea o desde otra. Y la realidad es la idea. Bueno, pues no. Ya veremos unas consecuencias totalmente, diametralmente opuestas que se deducen de la crítica a esta idea. Es decir, no en absoluto, porque resulta que cuando se supone o se presupone que lo que tenemos por democracia es la democracia según esta idea fundamentalista, pues las democracias empíricas, reales, serán
concebidas pues como realizaciones de esa idea, que acaso no son perfectas, acaso son impuras, pues acaso tienen déficit, como se dice, los déficits. Esta es una palabrita que utilizan los constitucionalistas y los politólogos. Hay déficit de democracia. Claro, al decir déficit, una palabra técnica, ¿verdad?, que parece que están apuntando a algo muy preciso. Esto es uno de los engaños, sinceramente. Claro, engaños propios del fundamentalismo. Quien dice que la democracia tiene déficit, ya se sabe por dónde está. Ya, inmediatamente ya puedes diagnosticarlo. Tú eres un fundamentalista sin saber qué es lo que es, ¿verdad? Como aquel famoso personaje de burgués gentilhombre de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Ya recuerdo, ¿no? Es un burgués gentilhombre que quiere aprender a hablar bien porque está enriquecido, pero no sabe hablar. Entonces se contrata a un maestro de gramática y el maestro, la primera lección, le dice: pues mira, hay dos formas de hablar, en prosa y en verso. Dice: entonces yo hablo en prosa. Sí, sí. Entonces, María, le dice a la mujer: mira, yo hablo en prosa. Dice: hablo en prosa sin saberlo. Pues aquí lo mismo, el que está diciendo déficit de democracia está siendo fundamentalista sin saberlo, ¿verdad? Es lo peor que puede ocurrir. Y cuando se dice, frase que todo el mundo conoce, cuando se dice, ya revisando el rizo, los déficits de la democracia se arreglan con más democracia. Allí ya está completamente consagrado, ya está en el pozo del fundamentalismo. Ese individuo ya está completamente hablando en prosa sin saberlo, ya es un majadero de arriba abajo, ya no sé lo que dice en absoluto, ¿verdad? Bien, las diferencias son enormes. Dice: bueno, pero ¿cómo es que lo sepa? No, el caso es que haya democracia. Un poco como en otro orden, para citar referencias de todos conocidas, como decía Tomás de Kempis: más vale sentir la compunción que saber definirla. Yo lo que quiero es sentir la confusión. Saber definirla es lo de menos, ¿verdad? Yo quiero sentir la democracia, no saber definirla, ¿verdad? El otro día una tal Lolita en un programa de televisión me decía: es que la religión es un sentimiento mío, no hace falta definirlo. Pero, claro, un buey, ¿verdad?, un perro siente tanto como nosotros, según dicen los etólogos. Y entonces la diferencia entre un buey y un perro yo creo que está en este punto, ¿verdad? Entendemos el lenguaje capaz de analizar nuestros sentimientos. Pero lo mismo para ti. El sentimiento queda totalmente transformado por el modo de entenderlo, totalmente transformado. Y el que se refugia en sentimientos de democracia y dice: a mí lo que me interesa es el sentimiento de la democracia y no definirla, ese es un animal completamente. Es un animal, es un chimpancé. En vez de chimpancé, un robot que va simplemente dirigido por el programa, por el guión que le han marcado, y no tiene voluntad, ni capacidad, ni posibilidad de tratar de saber qué es lo que está diciendo. Pues las diferencias son enormes, porque el que hace crítica a la democracia de carácter empírico, que es lo que no se hace en este libro, todo el mundo critica la democracia y todo el mundo cree, por la experiencia que he tenido, cuando lee el título del libro, crítica a la democracia realmente existente, que lo que yo voy a hablar, y por eso quedan defraudados muchos, pues que voy a hablar, pues yo qué sé, de los asuntos del GAL, cuando le de Felipe González, la democracia, aquellas corruptelas, o de los insultos, o de los pucherazos que se ven de un sitio en otro, o de las corrupciones, ¿verdad? Esto, me han dicho algunos, esto es lo que esperamos en un título así, realmente existente, realmente existente, ¿se dan cuenta? Es la crítica, pues eso, empírica, la crítica partidista, precisamente, que además es muy eficaz y es necesaria, yo en absoluto la menosprecio. Pero esta crítica, vamos a llamarla empírica, precisamente partidista, porque generalmente la hace el partido de la oposición, pues del gobierno que sea, esta crítica a la democracia sobre puntos muy concretos y precisos, como pueda ser, digo, la corrupción, los errores, los malos procedimientos, las promesas falsas, de todo este tipo de críticas, son críticas, ya digo, cotidianas, políticas necesarias, pero no va por ahí la crítica del panfleto de la democracia. La crítica que yo propongo aquí es una crítica de carácter filosófico, no es político concreto. Y por tanto es una crítica que va a otra escala, que naturalmente, como vemos, pues a mucha gente no le interesa, pero el que lea el libro tiene que interesarle, si no, no lo leería. La situación, la diferencia es grande, digo, porque los remedios que
que esta crítica a la democracia a nivel filosófico pues se plantea son distintos. Mira, voy a tomar ejemplo de una noticia que hoy viene en la prensa a propósito de la última novela de Saramago, el premio Nobel, ¿verdad? Sobre un ensayo sobre la lucidez. Bueno, yo tengo que decirles que Saramago, con el cual he tenido bastante relación, yo estoy siempre en las antípodas, no sé cómo se las arregla, la verdad que yo siempre estoy en las antípodas. Es un personaje que yo lo interpreto, no sé cómo me interpretar a mí, yo lo interpreto como un individuo que escribe, pero que no tiene una sola idea abstracta, ¿verdad? Tiene muchas cosas y no tiene ideas abstractas. Entonces es un gran escritor, un gran literario, pero no tiene ideas abstractas, por eso llega tanto a la gente. Y por eso le ha dado el premio Nobel, además. No le regateo ningún mérito literario, ¿verdad? Pero es un hombre totalmente negado para tener, y lo digo por coloquios que hemos tenido en público. Bueno, pues aquí dice la siguiente tesis. También, como el hombre no es hablar en abstracto, pues inventa una novelita de una ciudad donde hay unas elecciones a concejal o alcalde, y entonces todo el mundo vota en blanco. Y sobre eso empieza a hacer especulaciones, en forma de parábolas, para que lo entienda la gente, no entiende nada. Entonces, dice Saramago, es hora ya, algo así, ¿verdad? Es hora ya de lograr que la democracia deje de estar secuestrada por la economía. Ahí tenemos el fundamentalismo puro. Es decir, Saramago, seguramente, heredando ciertas ideas del marxismo más arcaico que se pueden imaginar, ¿verdad? Concibe la economía, bueno, es el marxismo, sí, el materialismo económico, pero en fin, el materialismo económico es el marxismo ya en el estado final, ¿verdad? Donde ya la economía ha desaparecido. Entonces resulta que al parecer, según nos presenta Saramago, la democracia actual está secuestrada por la economía y hace falta liberarla de los intereses económicos. Claro, la tesis de mi libro es precisamente que la democracia parlamentaria está consustancialmente ligada a la economía del mercado. Es justamente lo contrario. Sí, la posición no puede ser más diametral, por lo menos se ve claramente por debajo de las cosas, ¿no? La democracia está esencialmente vinculada a la economía de mercado pletórico y por consiguiente decir que esto es un secuestro, porque claro, estar subordinada a la economía de mercado quiere decir con todas sus consecuencias, claro, porque el mercado es simplemente, el mercado supone producción, ¿verdad? El mercado supone producción, el estado de bienestar supone un mercado pletórico, el mercado supone producción, una producción industrial, y la producción industrial supone necesariamente, pues, en unos casos, pues, depredación de las colonias, en otros casos supone la guerra, para que pueda seguir el mercado, o es que tenemos gratuitamente los micrófonos y todas las cosas que están hechas de petróleo, más o menos, o que nos traen por medio de petróleo. Es que entonces la economía de mercado supone, entre otras cosas, de un modo regular, y así ha sido siempre, además, supone la guerra, por ejemplo. ¡Qué horror la guerra depredadora del petróleo! ¿Que le parece a usted poco? ¿Verdad? El petróleo, pero sin petróleo, ¿cómo usted decir? ¿Verdad? Bien. Digo esto un poco anticipando la diferencia que hay entre el punto de vista de un idealista, como es Saramago en este punto, un idealista puro, ¿verdad?, en donde cree que los hombres, liberados de las trabas económicas, podríamos estar lanzando y abrazándonos, ¿verdad?, continuamente, democráticamente y dialogando, ¿verdad?, en todo el mundo, dialogando, y si nos trajeran los bienes económicos, pues no sé, los ángeles, o el desarrollo de la producción, de la maquinaria productiva. La diferencia de este idealismo frente a la perspectiva materialista que aquí se mantiene no puede ser más radical. No, la democracia es imposible, no es una forma que se agrega a una sociedad, sino que se agrega precisamente a ciertas sociedades que son sociedades de mercado. Es decir, sociedades que empezaron muy pronto, la democracia no es antigua. En el libro yo dedico un par de capítulos a la crítica de algo que se suele dar como un dogma, que es que la democracia la inventaron los griegos, la democracia de Clístenes y la de Pericles. Y naturalmente la democracia es el gran legado de los griegos. Yo intento demostrar cómo esto es uno de los grandes mitos, porque en Atenas no hubo democracia ni cosa parecida, ¿verdad? Fue más que el nombre, una democracia procedimental, pero no hubo democracia ni pudo haberla. Era una democracia esclavista. ¿Y en qué condiciones se produjo aquella democracia? Por tanto, la democracia, en la tesis del libro, es una forma histórica muy tardía, muy reciente, que más o menos comienza
con la Revolución Francesa y se consolida, pues, sencillamente después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente con el estado del bienestar, etc. Entonces, como ven, las posiciones de esas ideas que envuelven a lo que es la democracia empíricamente no pueden ser más distintas. Es más, yo añadiría todavía, pero esto lo dejo ya para el final, yo añadiría que si se quiere que la democracia, por deficitaria que sea, siga adelante, el mejor modo de hundirla es el fundamentalismo. El fundamentalismo es incompatible contra la democracia. Es decir, el fundamentalista, yo me atrevo a decir, es un señor que está en la higuera completamente, que no sabe cómo funcionan las cosas y por consiguiente, pues, pone en peligro todo. Es decir, aquí la ingenuidad no vale. Y partir del supuesto de que todos los hombres somos muy buenos y que somos demócratas y queremos hablar por naturaleza, pero ¿hablar de qué? ¿Sobre qué? ¿Verdad? ¿De qué? Bien. La democracia, sencillamente realmente existente, desde el punto de vista funcionalista, la presentamos aquí no como la realización de una idea pura, ¿verdad?, fundamentalista, originaria, primitiva, o como el estado final de la humanidad, sino como el resultado de un proceso histórico que recibe una definiciones completamente parciales y contradictorias, y que no explican por qué razón unas sociedades son democráticas y otras no, y por qué empezó la democracia cuando empezó realmente, no en Grecia, ¿verdad?, sino concretamente pues, a finales del siglo XVIII. Y eso con un gran optimismo. La situación es muy parecida a la siguiente, dos ejemplos que pongo aquí y que creo que pueden ayudar, más que a entender, ya lo han entendido ustedes de sobra, a advertir de la complejidad de estos conceptos. Es decir, estos dos ejemplos clarísimos en sí, yo creo que ayudan mucho a oscurecer el asunto. Creo que de lo que se trata es de que ustedes vean que la cuestión no está clara, que las cosas son oscuras, intrínsecamente oscuras. Son dos ejemplos que me da miedo empezarlos porque son muy largos de contar, pero voy a abreviarlo lo posible, aun al riesgo de que se desfiguren, ¿verdad? El primero es un análisis de la relación que hay entre el cristianismo eterno y el cristianismo histórico, que es el paralelo de la democracia fundamental y la democracia realmente existente. El segundo ejemplo es una comparación entre, ahora mecánica, no histórica o religiosa, mecánica, entre el perpetuum mobile, el primera o segunda especie, el móvil perpetuo, un móvil que está moviéndose siempre, es decir, que el trabajo que él desarrolla y la energía que despide se invierte en el propio movimiento, que está moviéndose eternamente, y el motor corriente y moliente, ¿verdad? El motor del automóvil o el motor de una lavadora, ¿verdad? El motor finito, corriente, que no es perpetuo móvil, sino que es un móvil pues, que dura hasta que tiene combustible que se le pone desde fuera o energía eléctrica. Pues vamos a ver lo que sería el funcionalismo y el fundamentalismo en estos dos casos, ¿verdad? Y entonces, por comparación, inmediatamente se ve. Vamos con el caso del cristianismo. El cristianismo eterno, para un cristiano creyente, pues comienza nada menos que por lo siguiente, así comienza. Pues in nihilo tempore, ¿verdad? Existían pues tres personas en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en razón de ciertos acontecimientos trágicos que ocurrieron en la estratosfera antes de la creación del mundo, pues la rebelión de los ángeles, etc., entonces el hombre pues pecó, y entonces ese pecado determinó que la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona, se encarnase en el Hijo de María y diese lugar a Cristo. Entonces, hasta entonces, ahora empieza el cristianismo con un origen divino, un origen eterno, ¿verdad? El cristianismo tiene un origen divino y así hay que explicarlo desde el punto de vista dogmático. Ahora bien, ¿qué ocurre? Segundo acto, este es el primer acto, origen eterno del cristianismo, puesto que es Dios quien está encarnado en el dogma fundamental que es la encarnación. Es el dogma precisamente que separa a los cristianos de los sarracenos, como decimos nosotros, son musulmanes, y de los judíos, que consideran blasfema a esta tesis, cosa que se olvida totalmente en las discusiones de los islamitas y tal. Hay que saber
que los musulmanes consideran blasfemo al cristianismo porque consideran que Dios, Alá, no puede de ninguna manera encarnarse en un hombre, y consideran al cristianismo como politeísta. Y sobre todo hay que recordar que cuando vinieron los musulmanes a Covadonga, venían a combatir a los politeístas, que eran los cristianos. Eran los politeístas frente a ellos, que eran los monoteístas. Y los judíos, no digamos, son los que mataron a Cristo precisamente por la blasfemia que habían cometido. Entonces, desde el punto de vista cristiano, se comienza por el principio, que es el carácter eterno de Cristo, que es el fundador del cristianismo. Ahora viene la historia. ¿Qué ocurre con la historia del cristianismo? Pues que al entrar en la prosa de la vida, ahora el cristianismo pacta con el imperio, tiene que mancharse con las realidades prosaicas de la vida cotidiana, y entonces se crea la Iglesia, todas las corrupciones imaginables, los pecados de los cardenales, etcétera, las guerras que promueve la propia Iglesia, las cruzadas, etcétera, la Inquisición. Total, la historia del cristianismo empieza a estar llena de sombras. ¿Y qué ocurre? Pues que estos son déficits del cristianismo social. El cristianismo sigue intacto, ¿verdad? Sigue absolutamente intacto para el que tiene fe. La historia sí lo ha ensuciado, lo ha eclipsado, pero el cristianismo sigue intacto. Y de lo que se trata es de que el cristiano auténtico pueda encontrar en esta suciedad histórica pues la esencia inmortal del cristianismo, que resucita una y otra vez en el cristiano que tiene fe y que está en la gracia de Dios, por decirlo así. Este es el fundamentalismo cristiano, claro, más o menos. Por tanto, se plantea el problema de por qué, siendo una esencia eterna, divina, pues ha descendido a semejantes degradaciones que nos relata la historia de la Iglesia. De la Iglesia y de todas las demás religiones, por supuesto. Pero pues estamos en este ejemplo. ¿Qué dice el funcionalismo? Pues cuando se intenta explicar un funcionalista, un materialista, qué es el cristianismo, pues naturalmente no partirá de ese hecho primitivo, del carácter divino del cristianismo. Partirá pues de una figura conocida históricamente, llamado Jesús de Nazaret. Se hace la historia, que naturalmente no era Dios ni nada de eso, no tiene por qué saberse nada de esto, que decía tales cosas y tales otras, de un grupo que forma de apóstoles, la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia de Roma, San Pablo, etc. Empieza a crecer el pacto con el imperio, que va logrando extenderse en el imperio romano, va nada menos logra la conversión del emperador de Constantino y llega a ser prácticamente pues el que domina realmente todo el mundo europeo, ¿no? Y entonces, naturalmente aquí lo que hay que ver es que no hay ningún problema de todas las lacras y todas las suciedades del cristianismo. Tiene que ser así, no tiene que ser de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se trata de ver el cristianismo, de admirar su capacidad para haber seguido manteniéndose, ¿verdad?, en ciertas ideas fundamentales suyas dentro de todas esas circunstancias históricas que lo iban totalmente o continuamente pues degradando y mordiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es totalmente diferente. Porque el cristianismo, desde el punto de vista histórico materialista, pues será simplemente una historia natural del cristianismo, no una historia sobrenatural. Ejemplo con el motor de explosión. El fundamentalismo partirá del concepto de perpetuum mobile, una doctrina cerrada, hay móviles perpetuos, explicará la historia, sus especies, cómo funciona un perpetuum mobile, y entonces dirá, bueno, ¿dónde está el móvil perpetuo? Bueno, pues puede estar, el móvil perpetuo puede ser Dios, puede ser los astros o lo que sea, pero vamos, lo cierto es que los motores corrientes y lentes, los motores prosaicos, los de mi automóvil, los de la lavadora, estos motores son una participación deficiente del perpetuum mobile. Es decir, son más débiles que el perpetuum mobile. El perpetuum mobile es lo más potente que puede haber, porque claro, es un móvil eterno, pero un motor eterno. En cambio, el perpetuum mobile siempre, aunque sea muy potente, aunque tenga muchos caballos, es siempre efímero, dura poco tiempo. Entonces, es una participación deficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer que los móviles empíricos, finitos, pues duren el más tiempo posible, que se pierda menos energía, que se pueda reincorporar más, y entonces aproximarnos más al perpetuum mobile. ¿Qué diría el funcionalista? No hay perpetuum mobile. Eso es una pura fantasía. Lo que hay son móviles concretos, ¿verdad? Y entonces
el motor más pequeño es más fuerte que el perpetuum mobile, que es totalmente débil porque no existe. Entonces partimos de los motores concretos y entonces el perpetuum mobile simplemente tiene una abstracción que naturalmente tiene mucha influencia en la propia técnica de construcción de los motores reales, porque indica unas detecciones límites con respecto a lo cual puede medirse en una escala de motores que podamos hacer, es el límite al que tiene esa escala de motores. Aplicamos a la democracia. La democracia, pues no es propiamente una forma plena, perfecta, socialmente hablando ahora, o políticamente hablando, de la que hay que partir. E incluso, según algunos, la forma originaria de la sociedad política, hasta el punto de llegar a afirmar que una sociedad política solo es sociedad política real cuando es democrática. ¿Verdad? Idea está muy parecida, en otro orden, a la que San Agustín expuso en la Ciudad de Dios cuando dijo que la única forma de sociedad política auténtica, genuina, fíjense lo que dice San Agustín, es precisamente la Iglesia. Es la Iglesia católica. Porque las demás sociedades, dice San Agustín, las demás sociedades, particularmente el Imperio Romano, dice, si fuera por sí mismas, ni siquiera serían sociedades políticas, serían una banda de ladrones, dice San Agustín. Es decir, una banda de ladrones porque no aplican la justicia y por la diferencia que tiene, el famoso ejemplo de San Agustín, la diferencia entre Alejandro el emperador y un capitán de piratas es que el capitán de piratas tiene 4 barcos y Alejandro tiene 400. Pero los dos son exactamente igual, bandas de piratas, de ladrones. Lo único que eleva una sociedad política, la ciudad terrena, ¿verdad?, a la condición de sociedad política verdadera, es su subordinación precisamente a la ciudad de Dios. Es el principio de lo que se llamó el agustinismo político, que influyó tantísimo en toda la historia de la Edad Media, y particularmente en España, sobre todo entre los catalanes, Jaime I, etcétera, San Raimundo de Peñafort, que aplicaron el agustinismo político, pero sin darse enteramente. Entonces, esto que dice San Agustín, de llegar a establecer que solamente una sociedad política, cuando está subordinada a la Iglesia, al poder espiritual, es verdaderamente sociedad política, y no una banda de ladrones, esto es lo que están diciendo los fundamentalistas democráticos. Una sociedad política solo es sociedad política cuando es democrática. Bien sea porque lo es en su origen, porque en el origen mismo de la sociedad política, el origen mismo fue democrático. Esta es la tesis de Rousseau, en el fondo, el contrato social. Cuando los hombres forman sociedades porque pactan, forman una sociedad y por tanto el contrato es democrático. O es la tesis que ha rehabilitado años después el famoso Rawls, que murió el año pasado, ¿verdad?, y que tuvo tanta influencia en España también, la obra de la teoría de la justicia de Rawls, en donde, al parecer, la sociedad política originariamente es la sociedad democrática, y lo demás son degeneraciones, degradaciones de la auténtica forma originaria, embrionaria de la sociedad política. Otra forma de decir lo mismo, aunque históricamente es la contraria, es esta. La sociedad democrática no está al principio, pero sí está al fin de la historia. Todas las sociedades humanas tienden, por una especie de ley histórica, filosófico-histórica, tienden a la democracia. Y por tanto, la democracia, una vez conseguida, se puede decir que ya hemos alcanzado el fin de la historia, lo que decía Fukuyama, y que era el ideólogo pues, del Departamento de Estado de la época de Bush padre, ¿no? Hemos alcanzado la democracia, este es el fin de la historia, quedan algunas bolsas, ¿verdad?, por colonizar democráticamente, es cuestión de años, y entonces, con democracia y con vídeo, la humanidad ya es feliz, ya se puede dar por acabada la historia. Es decir, la democracia en el vídeo era necesario para que la gente, claro, que tiene que trabajar ya apenas, porque la industria sobre todo pues tenga que entretener, y entonces para eso están los vídeos, le decía Fukuyama, se ve que le gustaba mucho, como buen japonés, el vídeo. Entonces, la idea de la democracia en este punto es típicamente fundamentalista, como vemos. Y entonces, ¿qué alternativa se ofrece en el libro sobre el asunto? Pues primero, es principal que la democracia históricamente no es una forma primitiva, originaria, embrionaria de la sociedad política. Que la sociedad política no empieza en modo alguno a ser democrática. Que las sociedades políticas
y aquí naturalmente la combinación es sobre todo de tipo histórico y antropológico y sociológico, que las sociedades políticas, primero, la cuestión de cuándo empieza a ser políticas, cuándo empieza una sociedad a ser política, es una sociedad política, y cuándo, por tanto, se puede llamar democrática. Aquí hay necesariamente, voy a hacerlo muy brevemente, pues aclarar conceptos que están totalmente confundidos en nuestros días entre lo que yo llamo aquí democracia procedimental y democracia política, ¿verdad? Democracia procedimental. La democracia procedimental es previamente pues el consenso de mayorías, el consenso de las mayorías, simplemente. Ejemplo, vamos en un autobús y entonces la excursión de autobús, 50 o 60 individuos, sean jóvenes, sean del inserso, ¿verdad? Vamos en el autobús y entonces democráticamente acuerdan pues cambiar de ruta, ir hacia el este, ir al oeste, cambiar de ruta o parar, y entonces se dice este autobús, estos viajeros se han comportado democráticamente, ¿verdad? O bien en una comunidad de vecinos hay que arreglar la escalera o el ascensor, y entonces se reúne junta de vecinos y democráticamente se acuerda por mayoría qué es lo que se va a hacer. Bien, este uso de democracia, la democracia procedimental, pues tiene muy poco que ver con la democracia en el sentido político. Ese es el gran error, tiene muy poco que ver. De modo que la economía doméstica tiene muy poco o nada que ver con la economía política. Cuando se dice, no, es que en la sociedad, en la nación es como en mi casa, pues no, señora, estoy equivocado, totalmente equivocado, cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y el propio concepto de economía política es una especie de oxímoron, porque Aristóteles y Jenofonte, que son los que crean el concepto de economía, la economía se reduce precisamente a oikos, a la casa, que incluye naturalmente pues haciendas, negocios, etcétera, pero es la casa de cada cual. Entonces la economía política es una contradicción en cierto modo, porque quiere decir que era algo nuevo que aparecía, pues, como apareció en el siglo XVIII. Bien, entonces la idea de democracia procedimental no puede ser democracia política porque la materia no es política. Se trata de que la materia no es política. Hay cuestiones aquí interesantísimas, por ejemplo, yo trato allí algo, pues una famosa teoría de Ullmann, en donde pretende reconstruir la historia de Europa, hablando de dos tendencias, de dos corrientes que transcurrirían simultáneamente, una corriente que llaman la ascendente y otra descendente. Una corriente descendente de carácter jerárquico, que vendría desde el emperador, el papa, el señor feudal, etcétera, hasta los esclavos o siervos de la gleba, que sería una corriente pues totalmente autoritaria y nada democrática. Pero al mismo tiempo habría otra corriente, dice él, democrática, que aparecería a escala de aldeas, de concejos abiertos, de organización de sextaferias, ¿verdad? Es decir, de ciertas actividades del pueblo que irían extendiéndose ascendentemente y según él, que serían la base de la democracia moderna. Claro, esta teoría de Ullmann, claro, con la erudición impresionante que aporta él en su exposición, pues resulta muy atrayente, porque por lo menos da un esquema para entender, para organizar, mejor dicho, los datos de la historia de Europa desde la Edad Media hasta nuestros días. Pero, sin embargo, a mi juicio, pues Ullmann no tiene en cuenta que esas bolsas democráticas, diríamos así, esas bolsas democráticas que él descubre en ciertas instituciones de la Edad Media, están precisamente integradas en el sistema jerárquico y que no lo rebasan de ninguna manera. Precisamente porque viene muy bien a la propia jerarquía feudal, que les hagan los trabajos sucios, por ejemplo, organizar los caballos, llevarlos a pastar, o los rebaños, etcétera, que los hagan democráticamente por aquello que decían los romanos, de minimis non curat pretor. El pretor no se preocupa de cosas menudas, ¿verdad? Para eso están los aldeanos demócratas, ¿verdad? Que hagan ellos lo que quieran. A mí el caso es que me den los caballos cuando yo hago una leva, ¿verdad? Lo demás no me interesa nada. O recíprocamente, las formas democráticas de una dictadura, aunque se llama democracia popular, pero en el fondo era la dictadura del proletariado en la época de Stalin, las formas democráticas de algunos koljoses o sovjoses no tenían nada que ver con la democracia total del sistema político soviético en su principio. De manera que entonces, como vemos,
la cuestión de la democracia procedimental hay que tratarla con mucho cuidado, porque formas de democracia procedimental pueden estar insertadas precisamente y asimiladas enteramente por un sistema que es totalmente dictatorial e incluso aristocrático y feudal, si ustedes quieren. No tiene nada que ver en principio de democracia procedimental. Por eso yo propongo no hablar de democracia de vecinos o de democracia de autobuses, sino de consenso, sencillamente de consenso por mayoría, que es una cosa que es una forma práctica de resolver unas situaciones, en circunstancias en donde muy limitadas además, muy estrechas. Entonces, la democracia política supone la sociedad política. Eso parece evidente, supone la materia política. ¿Y qué es la materia política? Para evitar complicaciones, simplemente, y no estoy haciendo más que exponer, no intento justificar todo lo que estoy diciendo, para mantener un poco el hilo argumental, la democracia política supone el Estado. La polis, política, la polis es la ciudad, pero la ciudad-estado, es la ciudad-estado. Es decir, el Estado es la polis, la ciudad-estado. Y entonces la democracia famosa ateniense era la democracia política de Atenas como polis ateniense. Era un Estado que estaba enfrentado a otros estados vecinos, ¿verdad? Esparta, Tebas, etcétera, y por supuesto los persas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la democracia política parece que sin Estado no tiene sentido, absolutamente, es una pura forma vacía. Y resulta que en el origen de la sociedad política no está la democracia. Y esta además es la tesis ordinaria, no es que sea una extravagancia mía, es la tesis clásica de Platón, de Aristóteles, etc. Y es la tesis de los antropólogos políticos de la actualidad. Las tesis empiezan en forma de jefaturas. Puede haber democracias procedimentales. Por ejemplo, es muy frecuente hablar por los antropólogos y por los historiadores de la democracia de los generales o de los jefes, ¿verdad? De una jefatura que se reúnen para acordar un consejo, ¿verdad? El consejo de jefes para acordar el orden de batalla. Ahí hay un procedimiento democrático, pero procedimental, porque aquello está dentro de un sistema totalmente jerárquico en donde el jefe tiene autoridad divina y donde nadie lo discute, etcétera, etcétera. Entonces la idea de democracia política es tardía porque las sociedades políticas, el Estado comienzan por las tiranías, por las aristocracias, ¿verdad? Por las demagogias, como quieran llamarle. Y después, pues, se hacen democráticas o dejan de serlo. Precisamente ante la visión de estas transformaciones incesantes que a los griegos tuvieron, y sobre todo Aristóteles, y a Platón también, porque habían viajado mucho, sobre todo de Platón. Y Platón se pone 5 poderes reales. La demostración de este teorema ha sido muy reciente, una demostración topológica ya muy difícil, pero lo cierto es que hoy día sabemos exactamente lo mismo que Platón, que había 5 poderes y no más. Pues algo parecido ocurre con las formas políticas. Sí, Aristóteles dio una clasificación tremenda, precisamente, yo creo, para refutar a Pericles. Para refutar a Pericles. Esos son los sofismas. Yo creo que la clasificación de Aristóteles está precisamente orientada a temperar estas sofismas de Pericles y de la idea de democracia que a través de Pericles se nos ha revelado. Cuando Aristóteles dice, hay 3 formas de gobierno, 3 formas de régimen y nada más que 3. Primero, cuando manda uno solo, le llama monarquía, en la forma correcta, pero en la forma degenerada es la tiranía. Cuando mandan unos pocos, es la oligarquía, ¿verdad? En la forma degenerada, o la aristocracia en la forma correcta. Y cuando manda todos, entonces esta es la democracia, ¿verdad? En la forma correcta, o la demagogia en la forma degenerada. Ahí la tecnología es muy cambiante, pero no vamos a entrar en esto, porque a veces Aristóteles habla de república en lugar de democracia y llama democracia a demagogia, pero en fin, esta es otra cuestión que no vamos a entrar en esto. Quiero decir que esta famosa clasificación de Aristóteles en seis posibilidades de formas políticas está directamente dirigida contra Pericles, porque resulta que el gobierno de los pocos puede ser bueno cuando es aristocracia,
Cuando mandan pocos, pero los mejores, Aristóteles. Pero en cambio puede ser malo, cuando es la oligarquía. Y el gobierno de los todos, de Pericles, puede ser bueno cuando es democracia, puede también ser malo, como una demagogia. De manera que entonces la clasificación de Aristóteles, que parece pues puramente escolar, ¿verdad?, o escolástica, resulta que tiene una carga crítica tremenda contra el fundamentalismo de Pericles. Y naturalmente la cuestión es que en estas 6 formas de gobierno, que además están por Aristóteles, no tengo tiempo aquí de entrar en este asunto, pero para que se den una idea, la clasificación de Aristóteles es sumamente oscura, a pesar de que parece tan clara, ¿no? Uno, o varios, o todos, ¿verdad? La clasificación es totalmente abstracta y escolástica. Lo importante es que la tomó Montesquieu. Y Montesquieu es el padre de toda nuestra doctrina política, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es oscura la clasificación de Aristóteles? Es decir, ¿por qué no podemos aceptarla como tenemos que aceptarlo los 5 polígonos platónicos? Hoy no tenemos más remedio que aceptar a Platón en geometría, pero Aristóteles no. ¿Por qué? Pues porque resulta, por lo menos yo esto es la hipótesis que presento, que el criterio que Aristóteles sigue para clasificar las formas de gobierno o de Estado es el criterio mismo que él utiliza en la lógica, en los primeros analíticos, cuando habla de proposiciones singulares, particulares y universales. Cuando dice, por ejemplo, Sócrates es mortal, o algunos hombres son mortales, o todos los hombres son mortales. Estos 3 cuantificadores que hayan estudiado lógica sabrán por dónde va esto, pues, y si no se entiende lo que estoy diciendo, no hace falta entender más. O bien es uno es el sujeto, o son varios, o son todos. Pero claro, ¿quién es uno? En política, el uno no existe. Nadie, absolutamente nadie que sea uno. Es decir, uno que manda y nunca, ni siquiera el tirano o el soberano más autócrata manda nunca, es solo uno, porque el uno no existe, es una abstracción. El uno tiene siempre un grupo, una camarilla a su lado, y representa unas fuerzas determinadas. El uno nunca el uno es una pura abstracción para hacer estatuas. El uno mandó Hitler, pero sabemos perfectamente que Hitler era la punta del iceberg, el que daba la cara. Hitler era la punta de un grupo de nazis, de las SS o lo que fuera, o de Thule, en fin, lo que fuera, en donde estaba Hitler en un grupo. Él no tenía absolutamente posibilidad de mandar. Eso es imposible físicamente. Exactamente igual como es imposible cuando se dice Dios crea a Adán, el hombre. Adán no se puede crear porque Adán no puede estar solo, es imposible, ¿verdad? Con ombligo, sin ombligo, es imposible crear a Adán. Un hombre solo es imposible, es como un triángulo de un lado, es imposible. Entonces no se puede decir que creó a Adán, es imposible que crease a Adán, ¿verdad? Por lo menos tuvo que crear a Adán y Eva a la vez, pues aquí lo mismo. Es decir, uno no manda nunca, ahora, algunos. Bueno, ¿y qué diferencia son algunos? ¿Son muchos o pocos, verdad? Algunos que son una oligarquía, unos pocos. Pero ¿cuándo empiezan a ser muchos? ¿Cuándo empiezan a ser todos? Es el problema del montón. Un montón de granos de trigo. ¿Cuándo empieza a ser montón? Con un grano no, pero con 2 granos. Hombre, tampoco es montón. Entonces, ¿en qué grano empieza a haber montón? O el problema del calvo, ¿verdad? ¿Cuándo es uno calvo? Cuando no tiene pelo. Pero si tiene un pelo, tiene 2. Ese es el problema de aquí. ¿Cómo se pasa de los pocos a los todos? Resulta que los pocos y los todos, y además los todos tampoco existen, porque es imposible que todos contribuyan o participen de la vida política. Es decir, todo el pueblo, es imposible. ¿Por qué? Porque los todos habría que incluir a los niños, a las mujeres, ¿no? Estoy hablando de Grecia, no ahora, a los esclavos, que no son todos, a los metecos, ¿verdad? Es decir, vamos hablando y resulta que casi el 60 o 70% de los atenienses no participan en la democracia. Vaya democracia, ¿verdad? Entonces, ¿esos todos qué son? Bien, ya me están dando la alerta, voy a hacer ya... Bueno, total, que la democracia es un resultado histórico que tiene lugar en las sociedades políticas ya constituidas. La sociedad política pues es algo que yo intento explicar, esbozar, qué es una sociedad política y cuál es su estructura, ¿verdad? Para un poco poder analizar de qué tratamos. Pero la idea central, ya para terminar, y omitiendo multitud de pasos intermedios que hay, pero bueno, por eso está el libro, la democracia, el problema fundamental es el siguiente.
la democracia no es una forma externa que recaiga sobre una sociedad. Por ejemplo, si queremos a una sociedad africana, de estas que están en estado de salvajismo, meter la democracia formal, ¿verdad?, a tornillo, ¿verdad?, implantar la democracia, o incluso no hace falta ir a África, ir al Irak, ¿verdad?, meter la democracia, eso es imposible por completo. Es decir, la democracia es imposible, una democracia organizada es imposible en una población de analfabetos, por ejemplo, es imposible. Y actualmente es imposible que sean demócratas una sociedad que esté en una época medieval, es totalmente imposible. Es decir, es como querer, para decirlo con una frase de Hegel, es como querer meter el espíritu de un perro dándole a masticar libros. ¿No? Es que es imposible meter el espíritu del perro, es que es imposible meter la democracia. Harás una parodia de democracia, harás unas urnas donde votan, esas que vemos de vez en cuando constantemente en la televisión. Eso no será democracia. ¿Por qué? Porque la democracia política realmente tiene que votar desde dentro de la propia sociedad. Tiene que votar dentro de la propia sociedad. ¿Y qué es lo que vota democráticamente? ¿Qué es lo que ocurrió en quienes inventaron el concepto de nación política, que fueron los franceses, precisamente, y luego en España, en la Constitución del año 12, de 1812? ¿Qué es lo que constituyó la democracia? Pues la conformación de los individuos que se les supone dotados de libertad, de conciencia, etcétera, de capacidad de elegir, que son los que pueden elegir a los representantes simplemente no ya como personas, cuidado, este es uno de los puntos más difíciles también y más debatidos en la actualidad. Es decir, los ciudadanos no son los hombres. La famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ahí contiene la contradicción. Es decir, en una democracia no votan los hombres, votan los ciudadanos, es decir, no todos los hombres, sino aquellos que pertenecen a una nación que ya preexiste, que ya viene del antiguo régimen no democrático. Es decir, los que votan democráticamente son aquellos antiguos miembros de una sociedad política feudal, por ejemplo, que votaban a través no de su propia personalidad, sino a través de su familia, a través de su gremio, de su oficio, de su representación, ¿verdad? En la nación francesa, el gran invento de la nación francesa es que la nación está compuesta de ciudadanos individuales y que sin necesidad de tener en cuenta su profesión, su raza, su religión, etc., sin embargo, votan como franceses, no como hombres. Es el problema que se planteó con la Revolución Francesa, cuando Napoleón dijo, bueno, ¿y cómo extendemos la Revolución Francesa a los demás países si realmente la República Francesa es una república de ciudadanos? Pues el problema, ahora ya voy terminando, el problema es por qué aparecen estos ciudadanos como dotados de capacidad de elegir. Porque la tesis que yo defiendo en el libro es que la esencia de la democracia es la libertad, no es la igualdad, como pensaban especialmente Pericles, que equipara democracia a isonomía, la igualdad. A mi juicio, la esencia de la democracia es la libertad. Y entonces, ¿y qué es la libertad? Claro, la libertad, otra palabra, es cosa de decir. Cuando decía que el Raimón, no sé qué, una de las situaciones más ridículas que he visto, decía, una canción que canta mucho, dice, soy libre como el viento. Cosa menos libre que el viento, ¿eh? Podría haber elegido otro término de comparación, ¿eh? Pero claro, la gente dice, soy libre como el viento, pero si el viento no es libre, es totalmente determinista, es lo menos libre que puede haber el viento, pero en fin. Por tanto, cuando hablo de libertad, hablo en otro sentido. Es libertad no solamente de éxito, libertad para escoger algo, libertad para elegir algo. ¿Y qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que puedes elegir? Sobre todo teniendo en cuenta que desde una perspectiva determinista no hay libertad subjetiva, no hay libre arbitrio. Cuando yo elijo algo, no lo elijo en virtud de un acto creador mío. Eso es una fantasía, a mi juicio, metafísica. Cuando yo elijo algo, lo hago totalmente determinado por 1000 factores que están influyendo en mi decisión. Entonces se me dice, entonces usted arruina la libertad de la democracia. No, señor, porque la libertad política está en otro terreno. La libertad política, el ejemplo es el siguiente. Si tiramos un dado, si tiramos 100 dados, ¿verdad? Los tiramos al azar, entonces el tanteo que resulta, si resultan 500 o 1000 o los que fueran, el tanteo, decimos, es al azar. Pero cada dado sigue una trayectoria totalmente determinista. Cae por un sitio y no por otro necesariamente determinada. ¿Qué quiere decir? Que el azar
en el juego de dados es un concepto que aparece a nivel del conjunto de dados de la clase, el determinismo a partir de los individuos. Lo que es el azar en el juego de los dados es la libertad y la democracia. La libertad aparece socialmente, en el conjunto social. Cada individuo puede estar determinado. Y entonces, ¿qué es lo que elige? Pues lo que elige el individuo y el taller se forja es precisamente un mercado pletórico. ¿Qué quiere decir un mercado pletórico? Es un mercado donde haya muchos bienes de muchas especies, géneros, órdenes y de muchos números en cada especie. Cuando vas a un mercado pletórico, tú tienes que tener muchos bienes a tu disposición, mucha cantidad de numérica de cada especie, de género, y muchos órdenes y géneros. Entonces tú puedes elegir. Y esta elección es exactamente isomorfa a la elección de representantes políticos. Cuando tú eliges los representantes, que es la democracia, eliges los representantes, entonces no es el pueblo que lo elige. No puede ser el pueblo porque precisamente quien elige son facciones de ese pueblo, son partes de ese pueblo, no partidos o partes. Por tanto, no representan al pueblo, representan a ellos mismos, a su grupo. Y entonces lo que se crea es una dialéctica entre esos grupos, ¿verdad? Y se acuerda, por la ley de la mayoría, que saque la mayoría procedimental va a gobernar durante 4 o 5 o 7 años. Entonces, ya voy terminando, ¿eh? Entonces, la libertad aparece en el mercado y aparece en la elección de los representantes, de los diputados, del Poder Legislativo, del Ejecutivo. Si hubiera un solo candidato, no habría libertad, ¿verdad? Tiene que haber muchos candidatos y varios candidatos para que se pueda elegir. Y tú puedes elegir uno u otro como puedes elegir en el mercado. Y entonces, la tesis, sencillamente, que es la base de este libro, es la siguiente: que la democracia parlamentaria está fundada en el mercado pletórico. Y que si no hay mercado pletórico, la democracia desaparece completamente. Desaparece. Y que el mercado pletórico supone un estado de bienestar, de lo que hablamos un estado de bienestar, donde haya compradores solventes que puedan comprar, que puedan disponer de fondos para comprar, con todo eso que significa, y que haya oferta de esos bienes o de esos políticos que podamos también elegir. Y entonces, ese juego del mercado sostenible que tiene lugar en primer lugar en cada sociedad política, pero que realmente se amplía por la relación de diferentes sociedades políticas, es lo que determina pues toda la serie de conflictos, de irregularidades que de ningún modo aseguran del principio, como piensa un fundamentalista, que un sistema democrático como el que tenemos nosotros ahora puede durar eternamente. Todo lo contrario, que tenemos que atender principalmente, más que la idea de democracia, al mercado y al bienestar, ¿verdad? Y que en el momento en que un mercado esté desabastecido y la gente empieza a pasar hambre, a no tener trabajo, la democracia se hunde completamente. Y por tanto tienen que saberlo esto los demócratas, que no crean que hacer ejercicios de democracia o haciendo ejercicios o lecciones o clases de ética o de cosas de ese tipo va a consolidar la democracia. La democracia se funda sobre todo, a mi juicio, con el estado de bienestar y está prácticamente indisoluble a ella. Y dejo de hablar porque ya me está llamando la atención.